Bien, así comenzamos, nos posicionamos en la mayor de las Antillas, porque a pocos días del fin del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos, se ha levantado la designación de Cuba en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo, un mecanismo de política exterior que sanciona a los países que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos considera que han prestado apoyo a actos de terrorismo internacional, y con que el pasar de la historia hemos observado que estas decisiones de incluir a países como la mayor de las Antillas, en la lista, pues se alinean con los intereses de Washington. Entre las consecuencias más atroces que conllevan ser incluidos en este mecanismo se deriva del mayor riesgo asociado a cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión y comercio en una economía que ha sido golpeada durante décadas por parte de los Estados Unidos, por parte de Occidente, contra la isla de Cuba. Recordemos este país que todavía mantiene, a pesar de este avance diplomático, pues un bloqueo económico, financiero y comercial que asfixia todavía la economía de esta nación. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Y aquí la tenemos nuevamente. Estados Unidos elimina a Cuba del espurio listado de países patrocinadores del terrorismo que representa este hecho. Hay las opciones: dignidad, Cuba nunca debió estar en la lista; medida limitada, que se levante el bloqueo a Cuba; no corrige de ninguna manera la política de los Estados Unidos; y por último, esto está en línea con el respaldo internacional. Ahí tiene el código QR para que usted, a través de su dispositivo móvil, pueda ofrecernos la respuesta. Más adelante estaremos revisando, vamos a asociar las respuestas que nos están dando a propósito de este tema el día de hoy. Pero por supuesto, para profundizar mejor en el escenario, hemos invitado al profesor Carlos Lazo, líder del movimiento Puentes de Amor, que busca levantar el bloqueo a Cuba. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido nuevamente. Gracias, Luis, por tenernos por acá. Gracias a ti, a tu audiencia. Bueno, decisión con un fundamento moral que demuestra, por un lado, que la isla siempre ha defendido moralmente lo que siempre ha defendido: no estar en esta lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura de esta noticia que, por supuesto, ha marcado pauta informativa? Bueno, mira, en primer lugar, no podemos dejar de estar alegres con la noticia. Aunque es una noticia limitada, es una noticia que se ha tomado demasiado tarde en el tiempo de la administración Biden. Pues nos da alegría, es un paso en la dirección correcta, como hemos expresado anteriormente. Nosotros, el mundo entero ha pedido que se saque a Cuba de esta lista. Organizaciones de diferentes países del mundo, presidentes, acá activistas en los Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo constantemente han pedido que se corrija esta injusticia que se cometió con el pueblo cubano hace aproximadamente 4 años, una injusticia que se suma a la injusticia del bloqueo que lleva 60 y tantos años asfixiando o tratando de asfixiar a la familia cubana. Pero definitivamente es una noticia en la dirección correcta. Y además no es solamente esa noticia, la noticia va acompañada de que se suspende el título 3 de la ley Helms-Burton. Es un título que el expresidente Trump, que regresa ahora, había permitido, que es que las compañías demanden en los tribunales de los Estados Unidos por las propiedades perdidas. Y esto ha hecho que muchísimas personas que se fueron, o compañías que se fueron de Cuba en el año 59, 60, hayan estado haciendo una serie de demandas que de hecho impiden que inversionistas y capital de otros países invierta en Cuba. Entonces, junto con la salida de Cuba de la lista de países terroristas, que se haya suspendido el título 3 y otras medidas más financieras, pues nos parece un paso en la dirección correcta. Vamos a ver, Carlos, si te parece lo que ha dicho precisamente el gobierno de los Estados Unidos, esta decisión de excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a través de un comunicado que realizó la Casa Blanca el día de hoy, una carta firmada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Es necesario un compromiso práctico con Cuba y su pueblo para que vaya más allá de lo que se describe en el memorando presidencial de seguridad nacional, que ahora queda revocada.
Esta decisión flexibilizaría, como ya hemos analizado, las relaciones económicas de Cuba, tomando en cuenta que implica la eliminación de la llamada lista de entidades restringidas, que prohibía las transacciones financieras con algunas entidades cubanas, que se traduce en restricciones a empresas y países interesados, como ya lo decías, Carlos, en inversión y el comercio con la isla. Ahora, un avance limitado. Continúan, Carlos, las medidas coercitivas, el bloqueo económico, financiero y comercial, en medio del clamor internacional y sobre todo regional para que esto sea así más adelante. ¿Cómo ves ese desafío? En realidad, lo que toca aquí, lo que siempre ha tocado, no es esto solamente, sino que de una vez y por todas se levante ese bloqueo, esas sanciones que nunca se debían haber impuesto al pueblo de Cuba. Los países y los gobiernos deben resolver sus problemas a través del diálogo, a través de la negociación. Pero aquí hay un factor muy importante que es el que ha trazado la política norteamericana durante los últimos 60 y tantos años, que es aquel famoso memorándum del subsecretario de Estado Lester Marjorie, que decía en el año 1960 que para derrocar al gobierno cubano lo que hacía falta era crear necesidades, hambre, enfermedad en la población para que esta población se sintiera tan desesperada que se rebelara contra el gobierno. Esta ha sido la política que se implementó en mayor o en menor medida durante muchos años. Es la política que sigue todavía, la política que está establecida. Es decir, levantar esta Cuba de la lista de países terroristas, en cierto modo, enmienda un poquito la injusticia, pero la injusticia más grande de todas es ese bloqueo extraterritorial, ese bloqueo que democráticamente 180 y tantas naciones del mundo, todos los años los ciudadanos del mundo le piden a los Estados Unidos, levanten el bloqueo al pueblo cubano. Eso es lo que creo en ese sentido. Ahora, Carlos, se da en un momento de una coyuntura bastante importante, 6 días para que llegue otra administración a la Casa Blanca. ¿Por qué ahora? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Biden perdió tiempo en hacer esto. Creo que Biden tenía que haber cumplido sus promesas electorales, y sus promesas electorales eran regresar a la política de Obama. Eso fue lo que prometió. Y no solamente en esto, en muchísimas cosas, pues todo lo hizo demasiado lentamente y muchas cosas no hizo nada. ¿Cómo veo 6 días? Bueno, es algo triste, porque siendo objetivos es muy probable, ojalá que no, ojalá que prevalezca el sentido de la decencia, el sentido de la humanidad, y que esto no se vuelva a revertir. Pero es muy probable que la administración del presidente Trump, de cuya administración el secretario de Estado es Marco Rubio, quien fue uno de los artífices de poner a Cuba en la lista de países terroristas, pues ya ellos han prometido que van a arreciar su guerra económica contra el pueblo de Cuba. Entonces lo veo como algo simbólico. Pudiera incluso pensar que haciendo lo mismo que hizo Biden, dejarle lo mismo que hizo Trump, dejarle al presidente Biden una papa caliente antes de tomar posesión Biden en el 2021, y en parte, pues, en este caso, Biden le ha devuelto esa papa caliente, poner a Cuba, quitar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Qué pasa? ¿Y por qué también en cierto modo es positivo? Bueno, porque primero se enmienda la injusticia, se reconoce que Cuba no es ni ha sido patrocinador del terrorismo. Pero en segundo lugar, si la nueva administración vuelve a poner a Cuba, después de haber esta administración estudiado y certificado durante 6 meses que Cuba no es patrocinadora del terrorismo y que de hecho Cuba coopera en temas de terrorismo y seguridad nacional con los Estados Unidos, pues lo que se va a demostrar aquí es que este tema de la lista no tiene nada que ver con terrorismo, sino con esta guerra económica que debe cesar ya, sino con política local de los Estados Unidos, electoral, que nada tiene que ver con la seguridad de los Estados Unidos, sino con los intereses creados que hay acá con respecto a Cuba. Vuelvo con esa arista más adelante, Carlos, y vamos a presentar a la audiencia la respuesta del presidente cubano
al comunicado de la Casa Blanca, recordando que la isla caribeña nunca debió incluirse en esa lista. Dijo textualmente Miguel Díaz-Canel: agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que nunca debió estar, y que junto a otras 2 medidas adoptadas ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas. Es una decisión, la decisión correcta, aunque tardíamente y con alcance limitado. Siguen en pie el bloqueo y la mayoría de las medidas extremas que se pusieron en vigor desde 2017 para asfixiar la economía cubana y provocar carencias a nuestro pueblo. Seguiremos enfrentando y denunciando la guerra económica y las acciones de injerencia, desinformación y descrédito financiadas con fondos federales estadounidenses. A la vez, no renunciaremos a desarrollar una relación civilizada y respetuosa de nuestra soberanía con los Estados Unidos, decía Miguel Díaz-Canel. Un avance diplomático, Carlos, a propósito de lo que hemos visto, que podría ser efímero, decía temprano Reinaldo Taladriz, analista cubano, teniendo en cuenta el enfoque poco convencional que ha pregonado Donald Trump en su política exterior, también en redes sociales. Hay reacciones, por supuesto, hay un llamado a la cautela, teniendo en cuenta el cambio en Estados Unidos para la administración de Trump, que presenta más bien mayores desafíos que oportunidades con los Estados Unidos y pues todo lo que ha pregonado el presidente electo Donald Trump. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Hay posibilidad de que arriesguen un poco más las medidas, que Donald Trump en su momento pudiese incluso permitir que Cuba no solamente se incluya en la lista nuevamente, sino que permanezca allí por su orden? Sí, definitivamente. Hay que ser cautelosos en el sentido de que el exceso de optimismo por la alegría que nos embarga hoy no nos debe cegar. Lo más probable es que venga un arreciamiento de las medidas contra Cuba. Y cuando digo contra Cuba es contra la familia cubana, porque esas medidas todas están dirigidas a castigar, a asfixiar a la familia cubana. Vendrá un arreciamiento, ojalá que no, ojalá que los alardes de que se van a tomar medidas más fuertes, pues no lleguen y que prevalezca el sentido común en la Casa Blanca. Donald Trump en parte a veces ha sido famoso o conocido por ser una persona que puede tomar medidas que son poco convencionales, y ojalá que una de estas medidas sea esa con respecto a Cuba. Él le ha tendido un ramo de olivo a otros países que son adversarios y nos sorprende siempre que Cuba no esté en esa lista. Hay que ser cautelosos, pero al mismo tiempo seguir levantando la voz, seguir luchando por esta causa, porque al final esta causa de amor y de justicia se tiene que imponer. No es posible que todos los pueblos del mundo, que la humanidad democráticamente pida el fin del bloqueo, pida que se saque a Cuba de la lista de países terroristas, y que los gobernantes de los Estados Unidos, que se precian tanto de democracia y de ser el faro de democracia, pues no oigan a la humanidad que democráticamente pide esto año a año. No nos llenamos de falso optimismo, pero nos toca hoy alegrarnos con la noticia. Es un poco tardía, pero más vale tarde que nunca. Y justamente decías levantar la voz, y lo ha hecho Cuba también con países hermanos. Este logro fue elogiado por el gobierno venezolano el día de hoy, que pidió el fin de todas las sanciones para la isla a través de un comunicado. El gobierno venezolano celebró la decisión de Washington sobre el retiro de Cuba de la lista de presuntos estados promotores del terrorismo, designación que consideraron injusta debido a que la isla ha sido la real víctima de los ataques terroristas y de los bloqueos inminentes que han atentado contra su economía durante 60 años. De este modo, Venezuela exige respeto pleno a la Carta de las Naciones Unidas y el cese del hostigamiento político y económico de los pueblos, culminando la misiva pidiendo también el fin de las sanciones que violan la soberanía de los pueblos. Carlos, y con esto quería terminar en un escenario regional con muchos desafíos económicos, sociales, pero sobre todo ideológicos, ¿no? Esa América Latina en disputa. ¿Cómo estás viendo el respaldo de países de la región hacia la dignidad cubana? Bueno, yo creo que en general los países latinoamericanos son, más allá de sus diferencias políticas, incluso con el gobierno cubano, pues siempre han sido a favor de que se levanten estas medidas coercitivas,
porque cuando tú ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Si no levantan la voz por la pequeña y digna Cuba, un día le podría tocar a ellos. Entonces, más allá de las diferencias políticas que puedan tener los países latinoamericanos, me llena de esperanza ver que todos los países latinoamericanos votaron en contra del bloqueo y que todos los países latinoamericanos, más allá de su diferencia, están por el levantamiento de las sanciones que castigan al pueblo cubano. Y espero que siga siendo así. Espero que prevalezca el espíritu latinoamericano de Bolívar, el espíritu latinoamericano de Martí, ese espíritu en que América debe marchar junta, del Bravo a la Patagonia. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Ahí está Carlos Lazo, líder del movimiento Puentes de Amor, que busca levantar el bloqueo a Cuba, sus reacciones, el análisis de lo que significa esta noticia el día de hoy. Con esto despedimos esta primera parte del programa, pero les recuerdo que aún tiene tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Te comparto acá el código QR para que a través de tu dispositivo móvil puedas hacer tu opinión a través de nuestra encuesta el día de hoy. Con esto vamos a una breve pausa y esta perspectiva del mundo desde el sur de lo que ha ocurrido sobre Cuba. Ya regresamos. Aló, hijo, ¿te dieron el trabajo? No, mamá, me no gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Analizamos el escenario, la noticia, una de las noticias más importantes el día de hoy, y es que Cuba es retirada de esa lista unilateral de estados que patrocinan el terrorismo, una lista diseñada por los Estados Unidos y que efectivamente ha tenido mucha reacción el día de hoy. Vamos a profundizar un poco más el tema. Nuestra invitada, Tatiana Col, socióloga de la Universidad de La Habana, nos acompaña desde México. Tatiana, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes, claro. Sí, bueno, para analizar un poco el escenario, decíamos de una medida que por un lado es motivo de alegría. Hay un avance importante, aunque muy limitado, sobre la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba, pero también pues una cautela teniendo en cuenta lo que va a ocurrir dentro de 6 días en territorio estadounidense. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, exactamente eso. Si esta noticia se hubiera dado hace 3 años, por lo menos, hubiera sido una excelente noticia. Claro, a pesar del escaso avance, como decimos, porque finalmente son medidas pequeñas, temporales, comparadas con el conjunto de medidas que se entrelazan y se integran en el bloqueo. Desde las últimas más fuertes fueron la ley Torricelli y la Helms-Burton durante el periodo especial. Y antes, porque fue Reagan el primero que puso a Cuba en la lista de países terroristas, pues todo esto se ha ido acumulando. Si recordamos que fue Trump en su gestión el que impuso 443, si mal no recuerdo las cifras, más de 400 medidas contra Cuba, pues creo que eso hace que nuestra alegría disminuya bastante. Entiendo perfectamente el lenguaje diplomático y la agudeza diplomática de Cuba en la respuesta que ha dado hace unas horas a esta medida.
responde perfectamente a una larga trayectoria en el que han sabido lidiar contra, y disculpen el apelativo, contra estas bestias. Pero bueno, nosotros a lo mejor tenemos mucha más libertad para poder expresar claramente ciertas cosas, ¿no? Como usted decía, a 6 o 5 escasos días de la toma de posesión de Trump y con todo lo que se avisora, sobre todo para nosotros aquí en México, y hablo a nombre mío del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y de la Red en Defensa de la Humanidad, Capítulo México, hay una profunda desconfianza, sobre todo con el gabinete que ha nombrado, encabezado en el Departamento de Estado por un señor como Marco Rubio, que tiene una larguísima trayectoria de ser un, pues ¿cómo lo llamaremos? Un bullying, sátrapa, atacante frontal contra Cuba, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces, sí, dígame. Sí, no, bueno, justamente hablando de esto y que, Tatiana, precisamente tu opinión sobre lo que ocurre dentro de la propia diplomacia estadounidense, porque Cuba ha sufrido graves consecuencias tras ser incluida de forma arbitraria en la lista estadounidense de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Vamos a revisar algunos datos con la audiencia. La inclusión de Cuba en esta lista va mucho más allá de aislar al ejército cubano y tachar al país de enemigo. Las consecuencias más atroces se derivan en mayor riesgo asociado a cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión y comercio que implique a Cuba y por extensión a los ciudadanos cubanos, implicando también una amplia gama de medidas coercitivas que penalizan personas y países que realicen determinados intercambios comerciales con el país. Recordamos, la primera inclusión de Cuba en esta lista fue en 1982, durante la administración de Ronald Reagan. Posteriormente, en 2015, durante el gobierno de Barack Obama, Cuba fue retirada de esta lista como parte del esfuerzo más amplio por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, siendo incluida nuevamente en 2021 durante los últimos días de la administración de Donald Trump hasta el día de hoy, Tatiana, y es algo que precisamente han criticado en redes sociales algunas personas que dan cuenta de que en realidad esta lista se está colocando más bien como un instrumento ideológico y de política interna de los Estados Unidos, teniendo en cuenta también la división entre Donald Trump y sectores políticos del país. ¿Cómo lo ves? Sí, yo pienso que Biden sabe que será completamente ineficiente y que será retirada por Trump, y aparentemente quisiera dejar un legado democrático, como pues ya sabe que su carrera política está absoluta y totalmente finiquitada, no tiene ya mayores posibilidades de nada, y pudiera aparecer en el futuro como el presidente que intentó una medida importante al estilo de Carter, que acaba de fallecer, ¿no? Por cierto, el demócrata más respetado, digamos, en el mundo, y busca un legado de ese tipo, pero evidentemente es totalmente intrascendental, ineficiente frente a lo que se nos viene encima a todos, además, ¿no? Porque desde esta ocurrencia de cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, el comprar Groenlandia, el volver Canadá y México parte de la nación norteamericana, todo el escándalo que han estado haciendo, paseando a este Guaidocito segundo por todas partes, y además lo más grave de todo esto es el apoyo de Europa, porque a final de cuentas, a pesar de que en general hay cierto respeto intelectual o democrático por las democracias europeas, pues básicamente han acompañado en todo esto a todos los presidentes norteamericanos, están apoyando enteramente a Israel, están apoyando la guerra en Ucrania, están apoyando todas las iniciativas de locura que se les ocurren a todos los presidentes norteamericanos en el mundo entero, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que está pasando, es una medida que alguien a lo mejor le dijo, mira, puedes pasar ya como un gran demócrata a la historia si retiras a Cuba de la lista de países terroristas, como un gesto político importante, ¿no? Sí, claro. Yo pienso eso. Sí, y justamente que con esto quería también terminar, Tatiana, porque el contexto importante de todas estas ocurrencias que decías
de Donald Trump, se suma lo que ha sido el contexto internacional tan complejo que se encuentra Estados Unidos en momentos, por ejemplo, recientemente Rusia acusa a los Estados Unidos de autorizar precisamente ataques terroristas en contra de infraestructura energética en Turkish Stream, en momentos en que la diplomacia internacional está en contra de Estados Unidos, que queda sola con Israel por el genocidio en la Franja de Gaza. Es decir, todo un desafío, un complejo escenario que no solamente tienen los países latinoamericanos, sino el resto del mundo ya con la gestión de Donald Trump, no solamente Cuba, ¿no? Así es, me parece que sí. Y creo que todas las fuerzas tenemos que estar muy atentas, solidarias, unidas, todas las fuerzas de izquierda, democráticas, libertarias, porque se acercan momentos difíciles, desgraciadamente, ¿no? Es decir, han reelegido a un delincuente en la presidencia de Estados Unidos y parece que llega sin límites y con un señor como Elon Musk diciendo tonterías a cada 3 minutos, ¿no? Es triste ver este espectáculo en pleno siglo XXI, pero creo que todos tenemos que estar muy atentos, muy unidos, muy unificados en términos de todos los que de una u otra manera defendemos los principios de soberanía, nacionalidad, etcétera, ¿no? Tenemos que estar juntos. Estamos también acá desde Telesur muy atentos a toda la cobertura, la coyuntura informativa. Tatiana, muchísimas gracias por tu tiempo. Ustedes y saludos a todos. Con gusto, Tatiana. Y bueno, nosotros de esta manera vamos finalizando, pero antes, nuestro programa el día de hoy ha publicado una encuesta a través de Telegram. Ahí la tenemos. Estados Unidos elimina a Cuba del espurio listado de países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué representa este hecho para usted? Bueno, ahí está. 60% de los que han participado dice dignidad. Cuba nunca debió estar en la lista. Un 28% opina que la medida es limitada, que se levante el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Un 10% dice que esto no corrige la política exterior de los Estados Unidos. Y por último, un 1% dice que está en línea con el respaldo internacional. Con eso nosotros finalizamos la presente emisión del Mundo desde el Sur. Les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. En Telegram también, no solamente nuestra encuesta del día, sino también la información minuto a minuto de lo que sucede en nuestros pueblos y el mundo, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, siga con nosotros.